Dijo que México había sido mal defendido. Y como fue mal defendido, porque lo obligaba. Claro. Ahora, ¿en qué piensa doña Margarita? En que efectivamente los asuntos que han llegado a su consideración son de secuestro, son de homicidio, y hubo un error de la policía, del Ministerio Público o quizás hasta del juez. Queremos seguir derecho supranacional, perfecto. Lean el caso Genge, ¿cómo se llama? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un individuo que secuestra a un muchachito y que el director y el subdirector de la Policía Nacional son dos gentes de mucho nivel, le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, dime dónde están. Les dicen dónde estaban, por él efectivamente encuentran al niño secuestrado, muerto. Y en Alemania no le dan la razón. Quería que se excluyera su confesión, no le dan la razón, porque fue torturado. Y efectivamente la condena en contra de Alemania por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue para los $4.000. Por cierto, ya le dieron 2.300, le deben 1.700 euros, perdón, euros. En Europa son euros, perdón. Pero no, o sea, lo único que se podría haber excluido es las pruebas de esa confesión. Pero en contraste, la máquina de escribir en su casa donde estaba el recado para el rescate, y las llantas de su vehículo coincidan a aquellas que se encontraron en el lago donde fue a aventar a nuestros hijos en paz descanse. Y el señor sigue en cadena perpetua. Y lo torturaron, sí. Pues como lo torturaron, vulneraste el 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la prohibición de tortura, págale 4.000 euros. ¿Quieren hacerle caso a eso? Pues hagámoslo. ¿Alguien de aquí trabaja en el Ministerio Público? Si yo me pongo los lentes de la compañera, voy a ver las cosas de una manera. Si me pongo sus lentes como abogado postulante, las voy a ver. Así de sencillo. Y usted mismo como abogado postulante se va a tener que poner otros lentes cuando defiende a una víctima de un delito que cuando defienda a un inculpado. Se lo digo tal cual. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros tenemos lentes no bifocales, trifocales. Ya en el colegiado tienes que analizar sí los del inculpado, pero también los de la víctima. Cuando nace este precepto de que todas las autoridades tienen el ámbito de competencia de la organización de prevenir, garantizar, promover los derechos humanos, en mi tribunal resolvemos un asunto, varios los hemos resuelto así, pero uno que me llama poderosamente la atención de un homicidio, de una violación seguida de muerte de una muchachita de 16 años, en donde entonces era candidato el actual presidente de la República, va a ir a la comunidad y no se esclarecía esa violación y esa muerte. Entonces agarraron al primer baboso que se les atravesó y dijeron que ese es el responsable. Lo torturaron, confesó, y al final dijimos, es que no hay ni una otra sola prueba. Y en campaña lo dijo, ni una violación más en este lugar. Y todo el mundo lo dijo, tan fuerte. Pero al final encontramos que esa persona no era la responsable. Y con los lentes de todos dijimos que se va a la cárcel. Le mandamos al señor Procurador General de Justicia del Estado, en un considerando, dije yo lo redacto, señor Procurador, nosotros también podemos promover los derechos humanos y quiero hacerte saber que el derecho de los familiares de la niña que murió sigue siendo vulnerado, porque no se sabe quién fue el responsable, no hay condena en contra. Te hago saber que esta causa tiene que seguir abierta, que tienes que seguir investigando. ¿Qué recibimos del señor Procurador? Ni el acuso de recibo. No, es en serio. Otros de delincuencia organizada, lo mismo, señor Procurador General de la República, mira, tortura, o sea, y no hay más que esto. Y es delincuencia organizada. Yo no sé si son responsables o no, pero no hay más que esa prueba. Por favor, dile a tus policías que entiendan que ellos están al mando de, que el Ministerio Público está al mando de ellos y no al revés. Cuando la policía entienda que ellos dependen de los ministerios públicos, este país va a cambiar. Pero siguen estando las cosas al revés, señor abogado. Siguen estando al revés.
La ponderación sí, yo insisto, y esta es la conclusión para las 5, para las 8 de la noche, pero estamos a 15 minutos, la puedo decir desde ahora. No desde lo que tú creas que es, sino desde lo que han dicho los órganos autorizados, los entes autorizados. Ve que ahí ya no tenemos mucho lío. Ahora, Hellman contra Uruguay, supervisión de sentencia, leanla, esto sí no se lo tengo porque está rayada por mí, pero vean, no las traigo aquí, supervisión de sentencia, no está aquí. Súbanse a ella y vean cómo la propia Corte Interamericana dice, sí, los derechos dentro de los ámbitos de competencia de las autoridades de los países. No, perdón por la expresión, no a rajatabla. Escucho a alguien que me quiere hacer una pregunta, por favor. A falta de... No. A falta de mira, yo estoy de acuerdo plenamente con usted de que hay que tomar los derechos humanos de manera seria y responsable además. Ajá. ¿Por qué? Porque desde que llegó el caso Radilla Pacheco, en la resolución de la Corte Interamericana, pues efectivamente le tocó el asunto a la ministra, perdón. Que por cierto nadie se lo pidió, La Corte solita dijo, yo le voy a entrar a esto. Esta sentencia a mí me condena. Nadie se lo pidió, por eso cuando usted me decía, no, si no viene a la víctima, pues yo igual no le doy el derecho. Que no. Sígale, perdón. Lo interrumpí groseramente como es mi costumbre. No hay problema, es un intercambio de conceptos. Tal vez haya sido la imperiosa necesidad del señor presidente de la República de decirle, hombre, alguien hágase cargo de esto porque pues yo me declaro incompetente, y ahí le tocó a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Bueno, a quien primero le llegó fue justamente a la ministra Luna Ramos, que dijo, yo en esto tampoco tenemos competencia en relación a esto, y yo en esto no me meto porque todos al redactar la resolución, al conocer sobre este asunto, todas las autoridades vamos a ser responsables de violación a los derechos humanos. Tan es así que se excusó y se fue de vacaciones o a comisión o no sé qué le pusieron ahí, y le tocó al ministro Cosío. Entonces, digo, si mal no estoy enterado, ¿no? O sea, entonces él fue el que dictó la resolución, ¿sí? del caso Radilla Pacheco, el 912. Posteriormente, en 293-2011, echan para atrás el principio de inocencia. ¿Sí? Si el arraigo está prohibido como derecho humano, ¿sí? No hay un solo tratado que prohíbe el arraigo. Ahí anda, se lo busco. No hay un solo tratado que prohíbe el arraigo. El principio de presunción de inocencia, ¿sí? Se violentó total y flagrantemente, o sea, y ahí está jerarquizando justamente la Constitución sobre el tratado internacional, sobre los tratados internacionales respecto de la presunción de inocencia, ¿sí? Eso, bueno, pues a mí, nosotros decimos aquí que vamos muy a la vanguardia en cuestión de derechos humanos, pero, por ejemplo, en Perú, en Argentina, pues están tratando respecto a la prisión preventiva, y han declarado la Suprema Corte de Justicia o Corte Suprema de Justicia de esos países, han dicho, bueno, la prisión preventiva también hay que ponderar. Caso J contra Perú. ¿Eso se refiere? Más o menos. Soso, como dicen los gringos. Soso, sí. No hay un solo tratado que prohíbe el arraigo, Cuando dicen viola derechos humanos del tratado, no es cierto. Pero no hay uno solo. La presunción de inocencia. Y al violar el principio de presunción de inocencia, y si no ha sido ni oído ni vencido en juicio, tanto el arraigo como la prisión preventiva son violaciones de esos derechos humanos. ¿Me escuchó, señor abogado, cuando yo dije que solo 4 derechos eran ilimitados? ¿Alguien recuerda cuáles dije? Entonces, el de La presunción de inocencia también tiene límites.
Y es un límite que tenemos desde hace muchos años. ¿Sabe cuál es? ¿Pero cuál sería el límite? Por ejemplo, la prisión preventiva, esto es un límite a la presunción de inocencia. La tenemos desde hace muchísimos años y está en todo el mundo. En todo el mundo hay prisión preventiva, en todo el mundo, no hay un solo sistema. Pero en México no está sujeta a ponderación racional, agregaría yo, ¿no? Sino es una posición de decir, bueno, esta persona, como el delito es considerado como grave, haya sido como haya sido, vas para adentro con todos sus huesos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, o sea... Es una gordita con todas sus llantas, ¿no? Bueno, ¿sabes? O bajo esa óptica también, ¿no? Pero es aún sin ser ni oído ni vencido en juicio. Y se debería de ponderar, ¿sí? ¿Cuál es el grado de arraigo? ¿Cuál es la posibilidad de de sustracción o no a la acción de la justicia? acción de la justicia, entre otros aspectos, ¿no? Sin embargo, en México tomamos esto como una moda, como se hizo en el 92, que paradójicamente no le tocó a la Suprema Corte de Justicia conocer sobre eso, sino a la Secretaría de Gobernación, y tuvo que crear una dirección de derechos humanos, algo así denominado, para poder divulgar los tratados de derechos humanos. Caso Jota contra Perú. La prisión preventiva de la presunta víctima entre el 30 de abril del 92 y el 18 del 93, así como la relación de esta con la presunción de inocencia. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Va? Efectivamente, la Corte Interamericana dice lo que el compañero está expresando. No solamente debes de atender a la gravedad del delito. Él estaba acusado de terrorismo. Sale. Yo le voy a poner un ejemplo, casos de la vida real. El Pichiricuas le roba una bicicleta a la hija de mi amigo, el maestro Nayo. Prisión preventiva oficiosa, pues, desgraciado. Una bicicleta. Que por cierto al día siguiente mi amigo fue y le compró otra a Liverpool, más cool y más fashion de la anterior. Todo. Sale. Punto y aparte. Muchas orejas. Chapo Guzmán. ¿Con quién le sigo? ¿Quién quiere? Los Vibriesca. Uy, estoy echando callo. Entonces, si hay una real ponderación. Nosotros nos seguimos guiando por la regla de la gravedad del delito. Pero el Mocha Orejas y Chapo Guzmán, bueno, es que tengo que presumir tu inocencia, entonces, porfas, dentro de 2 días esta audiencia, aquí nos vemos, así como nosotros. Sí. Pichiricuas, con todo lo que mi amigo Elías diga, desgraciado, pobre de mi hija, quien le roba un camión de la Coca-Cola 5,000 pesos. ¿Qué le pasa a la Coca-Cola si le roban 5,000 pesos? Una oficial administrativa de un juzgado que le roban su quincena, 7,000 pesos, ¿no? Y es madre soltera. Mal llamada, como la soltera es madre y ya, y tiene el privilegio de ser madre. Y eso pierde lo de la tanda, lo de la renta. Presunción de inocencia. Y ponderación. Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y ponderación. O sea, yo por eso agregaría yo el aspecto de la ponderación racional, ¿sí? Porque es que... Dijo el Tribunal Constitucional alemán en 1991, la interpretación, singularmente la interpretación constitucional, presenta el carácter de un discurso en el que no se ofrece ni siquiera con una labor metodológicamente impecable, nada absolutamente correcto, bajo declaraciones técnicas incuestionables, sino razones hechas valer, a las que le son opuestas otras razones, para que finalmente las mejores hayan de inclinar la balanza. Ponderación, 1991. Sentencia sobre Strugenbajan contra Chimpompan-Pierre-Paus, ¿no? Pero dice nuestro compañero, hijo, ¿eso se lo vamos a dejar al juez? ¿Qué cree, amigo? Sí.
Y dicen las compañeras, pero no todos los jueces van a ser tan guapos y tan inteligentes como el que nos está hablando ahora. Sí, tampoco. Sobre todo tan guapo. Es precisamente que coincido con usted de que estoy guapo, no, ¿qué pasó? Es lo que las compañeras. Es hermoso, no guapo. 275. Jóvenes, lean todas las sentencias de la Corte Interamericana. Lean todas, por favor, léanlas. Las primeras son muy sencillitas, las últimas son de mucha labor argumentativa, preciosa, por cierto, enriquecedora. Yo las tengo que leer todas por la tesis, efectivamente, y porque algún día, si el señor director me invita, vendré a presentar mi libro, que se llama así, El debido proceso legal a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa tesis, don Sergio García Ramírez, que me examinó, con otros cuatro jurados más, Miguel Ángel Aguilar entre ellos, un jurado, un sínodo, me parece que yo quería que me complicaran la vida, pero yo quería que ellos me reprobaran y yo iba a estar feliz de reprobado o me aprobaron, gracias a Dios, y por gracias al Espíritu Santo, aprobé, pero me recomendaron publicarlo, entonces ya está, espero que pronto ya sea libro. Yo les voy a dar un consejo, también García Ramírez tiene un libro sobre que se llama así, debido proceso legal. Mi consejo, compren el de él, ¿no? Si quieren aprender, es en serio, compren el de él. El mío, las regalías van a ser para Casa de la Amistad para niños con cáncer, un instituto que está en el DF, que ayuda a niños que son pobres y tienen cáncer, o al revés, tienen cáncer y son pobres, pero de las dos maneras está de la fregada. Van a ayudar a niños con cáncer. Si ustedes quieren aprender, gachos, compran el de García Ramírez. Si quieren ayudar, algún día lo presentaré. ¿Sale? Y ahí está mucho de lo que la Corte Interamericana ha establecido sobre debido proceso legal. Son el 80% de las sentencias, por cierto, debido proceso legal. Aquí está lo de la prisión preventiva, efectivamente. Pero, y es la 275, ya hay dos nuevas, pero no las pude bajar. O sea, ya no me dio tiempo. ¿Va? ¿Me permite seguir hablando o seguimos dialogando? Gracias. ¿Qué dijo Hellman contra Uruguay? Todas las autoridades públicas, todos sus órganos incluidas, por el solo hecho de ser parte en la Convención Americana, todas las autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer en el marco de sus respectivas competencias, ojo, y de las regulaciones procesales correspondientes. No es que vas a hacer efectivo un derecho que ya precluyó porque el pro persona, no, espérame, ya precluyó, ya en modo, dentro de sus regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de las normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y según corresponda los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Caso Hellman contra Uruguay, supervisión de cumplimiento de sentencia. No es, perdón que lo diga tal cual, a la limón o a lo loco, sino es dentro de las regulaciones procesales correspondientes. La Corte ha dicho muy claramente, no puedes en el pretexto o sobretexto de la convencionalidad inaplicar una norma que te obliga, es decir, dejar de aplicar una norma que te obliga y aplicar otra que crees que es mejor. Eso no se puede. Si yo tuviera un perínclito alumno de la Casa de la Cultura Jurídica de León que a mí me preguntara, eximio maestro, para usted, ¿qué es el control de convencionalidad? Yo le respondería a ese ínclito alumno que es un juguete nuevo. El control de convencionalidad es un juguete nuevo, joven. Y los juguetes nuevos, antes de usarlo, ¿qué debes de hacer con ellos? Lean en instructivo. No lo estamos viendo. Como dicen los gringos, so sorry. Eso quiere decir, lo siento. ¿Y el control difuso? El control difuso es de convencionalidad. No ha desaparecido en México el control concentrado de constitucionalidad, pero ya me voy
ya me voy, digo acá, no que ya me vaya, a la expresión que es mágica. Una de las principales aportaciones de la reforma constitucional es la creación de un conjunto de normas de derechos humanos cuya fuente puede ser indistintamente la Constitución o un tratado. Así, esto apréndanselo de memoria, este conjunto integra el nuevo parámetro de control de regularidad o validez del ordenamiento jurídico mexicano. Los que quieran anotarlo, anótenlo. Parámetro de control de regularidad o validez del ordenamiento jurídico mexicano. Parámetro de control de regularidad o validez de las normas del ordenamiento jurídico mexicano. Esta es, yo digo, que la parte más importante de la contradicción de tesis. No jerarquices, ya tenemos un nuevo parámetro de control de regularidad, en consecuencia, ánclate en él. Sí, pondera, por supuesto, tienes que ponderar. La validez de un material de un tratado internacional puede estudiarse adoptando como parámetro de control a los derechos reconocidos en otro tratado internacional. Convención Americana, Pacto Internacional. Nada más eso sí les digo una cosa, mucho cuidado con el soft law, es decir, con el derecho suave. Mucho cuidado. ¿Alguien trae internet? Así de esos que son iMail, o sea que puede entrar a Mac. ¿Puede por favor buscar, si es tan amable, preguntarle al señor Google, declaración se llama Principios y Buenas Prácticas de Personas Privadas de Libertad en las Américas? Por favor. Yo tengo, por eso remano, no quiero decir, ay, gracias. Estoy remano para buscar. Mis hijas donde secretaria me solucionan todo y soy inútil, ya lo sé. Pero fíjense bien, pregunta al aire, así. A una persona privada de la libertad en una cárcel, si lo aislamos, ¿viola sus derechos humanos? Levanta la mano el que crea que sí. El aislamiento. Si lo aíslan sin haber sido previamente oído. Nada más pregunté si es viola o no derechos humanos, el aislamiento. Faltan elementos para ponderar. ¿Quién cree que no? Que sí se puede aislar a una persona. ¿Sí se puede? ¿Ya lo encontró, compañero? ¿Qué ya va? Bueno, escuchamos su teléfono, usted no. ¿Me puede repetir otra vez, por favor? Sí, ya, principios y buenas prácticas de personas privadas de libertad en las Américas. Yo soy de papel, más que eso, o sea, yo... Bueno, dejen la pregunta al aire en lo que nuestro compañero nos hace. Sigue diciendo la Corte. ¿Ya? Principio 22, a ver, por favor. 22º, perdón, está por nomás. Régimen disciplinario. Exacto. Dios mío, me hubieras hecho más guapo y no tan inteligente. Bueno, sale, a ver, sígale. Dice, número 1, sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias que se adopten en los lugares de privación de libertad, así como los procedimientos disciplinarios, deberán estar sujetos al control judicial y estar previamente establecidos en las leyes y no podrán contravenir las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Sígale, por favor. Número 2, debido al proceso legal. No, el otro, 3. 3, medidas de aislamiento. Medidas de aislamiento. Venga. Se prohibirá por disposición de ley las medidas o sanciones de aislamiento. Espérame, se prohibirá por disposición las medidas de aislamiento, ojo, o sanciones en de aislamiento en celdas de castigo. celdas de castigo. Estarán estrictamente prohibidas las medidas de aislamiento de las mujeres embarazadas, o de las madres que conviven con sus hijos al interior de los establecimientos de privación de libertad y de los niños y niñas privados de libertad. O sea, puedes aislar, pero no en celdas de castigo. No vulnera derechos humanos. Y eso lo dijeron
Sígale ya más para cerrar, para que los compañeros, por favor. El aislamiento Lo que decía solo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como un último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna de los establecimientos y para proteger derechos fundamentales como la vida e integridad de las mismas personas privadas de libertad o del personal de dichas instituciones. Tú estás privado de libertad, dime qué quieres desayunar hoy y en la tarde también me dices qué comes, yo te debo que tratar bien y hazle lo que quieras a los demás, no importa. No es cierto. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Por favor, ¿se ve la parte inicial de este tratado, compañero? No me diga que ya lo cerró, no. Lo hacen los pueblos de América tomando en cuenta con 4 o 5 tratados que nos lea. Cuando empieza tomando en cuenta que los siguientes instrumentos, bla, bla, bla. Teniendo debidamente en cuenta los principios y las disposiciones contenidas en los siguientes instrumentos internacionales: Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Gracias. Son como 23 instrumentos, tomando en cuenta todos esos instrumentos, gracias compañero, que establecen derechos humanos. Yo te voy a decir, por ejemplo, que si puedes aislar a alguien, porque la seguridad de todos también es mi responsabilidad. Eso es ponderar, amigo. Y esos son principios y buenas prácticas, son soft law, es decir, derecho suave. En el propio derecho internacional de los derechos humanos hay soft laws, hay derecho blando, no todo es derecho duro. Aguas. Urge que lean las sentencias. Urge que lean las sentencias. Y lo siento, son 2 preguntas por alumno, entonces usted ya hizo 3. No, es cierto. Venga. Bueno, su compañero, ¿le cede la pregunta, compañero del estornudo? ¿Le cede la pregunta? ¿Usted qué? ¿Usted es el narcado, el que me bañó con su estornudo? ¿Sí? Sí, ya. A ver, siempre hay una alma caritativa. Venga. ¿Cuál sería el caso de no ser inconvencional el aislamiento sin el previo, la previa garantía? No, ahí está mandatado, Perdón. Control judicial. Perdón, o sea, por eso, inclusive antes de las reformas últimas del artículo 18 de la Constitución, existían justamente un órgano interno para ver, para que la persona, pues, el inculpado interno, pudiera ser oído y vencido en juicio. El problema es que era órgano interno. Usted se me adelantó a la respuesta, debe ser control judicial. Esa es su respuesta. Se adelantó, por eso le dije aguas, ¿no? Efectivamente, debe ser control judicial. En México no hay control judicial para ello. El único control judicial, hasta ese minuto, es el amparo. Lo tenemos nosotros. Ya los jueces de ejecución en algunos estados están empezando también con medidas disciplinarias. Sería la última pregunta ya de... ¿Quién se la dona? Compañera de... Muchas gracias, compañera. Miren, para que vean Qué amable. cómo lo quieren condenado. Ajá. Sería en el caso concreto la ley de amparo un recurso Efectivo, sencillo, sí. efectivo. Yo creo que no lo está haciendo por la carga de trabajo que nosotros tenemos. No estamos cumpliendo con la efectividad del recurso del 25. Me parece inclusive que va a haber una enorme problemática cuando se implementan los sistemas de justicia, el sistema de justicia adversarial, predominantemente oral o oral casi en todos los lados, con el juicio de amparo. Miren, yo nada más, me están grabando. La citación para que te vinculen a proceso, es decir, para la formulación de imputación y en consecuencia para que en una dilación te vinculen a un proceso, en contra de esa citación procede el amparo. Que no la citación para audiencia de formulación de imputación es una garantía de audiencia. Ven, porque te voy a formular, te quiero escuchar, debo de escucharte, ¿sí o no? Es decir, es un derecho humano al debido proceso legal de te voy a escuchar primero. Y sin embargo, en contra del derecho fundamental de debido proceso de te tengo que escuchar, procede el amparo. ¿Cuánto se va a tardar eso? En lo que resolvemos. Entonces
que... Ya, lo siento, se acabaron sus preguntas. ¿Alguna otra samaritana? No es una pregunta, es una propuesta. Una ley diferente para aplicarlo y que sea un recurso eficaz y sencillo, ¿no? Y un órgano diferente que lo aplique porque, bueno, pues, dadas las condiciones, no se cumple con los derechos humanos en México, según mi apreciación. Gracias, señor. Sí, creo que sí, quizá un poquito como le hacíamos con las llamadas quejas de 48 horas, ¿no? Igual que esa decisión se pueda tomar con un poquito más de celeridad. Pero lamentablemente se sigue haciendo, y no me digan que no, ya sé que ustedes no, pero 2 de cada 3 abogados hacen uso abusivo del derecho de amparo. No te apures, promueva amparo y en contra de la ejecución, sí, mira, te van a tener que sacar, pero te retraso 2 años y no entregas el local en 2 años. Ya sé que ustedes saben de estar diciendo, no, son los que están a mi lado, ¿no? Yo no. Pero si se sigue siendo uso abusivo del derecho de amparo, ¿cómo le vamos a hacer? Perdón por la expresión, pero nosotros nos damos cuenta de cuando es chicana. Ya sé que ustedes no, por eso están aquí, los de afuera. 2 de cada 3 de afuera, no de aquí. Entonces seamos honestos todos y pongamos de nuestro lado todos. ¿Qué dijo por último la Corte respecto de estas conclusiones de las reformas? 1. Se buscaba que los derechos humanos, independientemente de que su fuente sea la Constitución o los tratados, conformaran un solo catálogo de rango constitucional. 2. Se pretendió que el conjunto de los derechos humanos vincula a los órganos jurisdiccionales a interpretar no solo las propias normas sobre la materia, sino toda norma o acto de autoridad dentro del control de regularidad constitucional. 3. Se sostuvo que no solo las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos constituyen ese parámetro de regularidad constitucional, sino toda norma de derechos humanos, independientemente de que su fuente sea la Constitución, un tratado internacional de derechos humanos o un tratado internacional que, aunque no se repute de derechos humanos, proteja algún derecho de esta clase. Por favor, vamos a repartir entonces ya la tesis. Sí, en lo que el compañero pregunta, si son tan amables, repartimos la tesis. No van a pensar que la tesis le puse ahí sordomudo, ayuda a mi familia y que al final me tienen que dar una lana, no. Sí, escucho, compañero, con mucho gusto, por favor. Sí, la pregunta que yo tenía es, ahora que está la tendencia hacia regresar al iusnaturalismo con la reforma del artículo 1 y demás, que pudiera, y al ver que no hay una jerarquía establecida ya, como lo acaba de comentar, se pudiera considerar en algunos casos que los derechos humanos pudieran estar por encima de la Constitución, y me viene a la memoria la famosa y controvertida cláusula Calvo, que tanto es. Entonces, si en algún momento podríamos ver dónde esto se pudiera considerar como atentatorio a estos derechos humanos, ¿no? Por favor, conclúyeme la cláusula Calvo, ¿usted cómo la entiende? Como la sujeción de extranjeros a las normas internacionales, so pena de perder su patrimonio, de acudir a los mismos instrumentos que le permite su propia nación, y que uno de estos es los mismos tratados y los entes que lo regulan, ¿no? La Corte Interamericana ha sido muy enfática que acudir a la Corte no puede ser entendida como una deslealtad hacia el Estado. Esa cláusula Calvo, la Corte Interamericana se ha encargado de decir es inválida. Claro, el problema es que a Estados Unidos no se lo podemos decir, ¿no? Que son los dueños del balón. Ahora está de moda el mundial, ¿no? Que perdió México, ¿verdad? Y ya no. Sí pasó a los cuartos, pero a los cuartos de su hotel por sus cosas, ¿no? Entonces, no, abusados con eso, esa cláusula la Corte Interamericana se ha encargado de decir, con la sola circunstancia de que la persona está en su territorio, tú estás obligado a protegerlo. Acá tengo la original. Y el problema es que se lo dijo a Venezuela y entonces por eso denunció la Convención Americana. Hugo Chávez, que no sé si descansa en paz, ya murió, ¿no?
Él decía, para mí la convención en mi país es esto, me vale lo que diga la Corte Interamericana. Eso es un riesgo. Eso es un gravísimo riesgo. ¿Va? Miren, yo no quiero abusar de sus tiempos, son... Aquí empezamos como 6 y 5, ¿no? En todo caso, igual ya abrimos un espacio de otras preguntas y respuestas de otras personas más. La conclusión es sencilla: las normas de derechos humanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, es más que obvio. Y bueno, si quieren le damos lectura a la contradicción de tesis, criterios obligatorios, que son estos, ¿no? Ya los repartimos. Derechos humanos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Y bueno, ¿qué les parece que la persona que más preguntoncita ha estado durante la clase, que nos lea esta tesis? ¡Bravo! De ganar el derecho humano a... Está yendo la voz por mí. No, es en serio. Venga. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. Pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe de estar a lo que establece el texto constitucional. El primer párrafo del artículo primero constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo primero, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancias que no ha cambiado. Lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales pueden predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen un parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. ¿Usted me ayuda, por favor? Gracias. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a las personas. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo primero constitucional, pues el principio
pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atenderse a lo siguiente. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente del caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. 2. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y 3. De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Gracias, compañeros. Yo les decía que la cuarta obligación de los estados no estaba en la propia convención, es la garantía o obligación de no repetición. Y estoy leyendo el párrafo 67 de la sentencia de supervisión de cumplimiento de Hellman contra Uruguay. 67, perdón. De tal manera es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el estado fue parte material o no en el proceso internacional. En relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un estado que ha sido parte en el caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención y consecuentemente las decisiones de la Corte Interamericana no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, o por decisiones judiciales o administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, en este supuesto se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado está obligado a cumplir y aplicar la sentencia. En esta situación se encuentra el Estado de Uruguay respecto a la sentencia dictada en el caso de Hellman, por ello precisamente porque el control convencional es una institución que sirve como instrumento para aplicar el derecho internacional. Yo les pregunto, control de convencionalidad, juguete nuevo, muy bien. ¿Conocen ustedes las sentencias en contra de México? Empecemos por eso, ¿les parece? Cada quien en una plana 100 veces debo conocer las sentencias del Código de la Banca. Por lo menos aquellas que fueron dictadas en contra de nuestro país. Yo he tenido muchos maestros, yo me voy a morir siendo alumno porque siempre he sido un ignorante. Y así me voy a morir como ignorante, pero no como ignorante pasivo, sino como ignorante que quiere ver si algo puede aprender de la vida. A mí la inteligencia siempre me ha perseguido, el problema es que nunca me ha alcanzado. Pero una maestra que a mí, por una frase, hizo que yo la tuviera en la mayor de mis estimas, pero sobre todo en algo que nunca se me olvidará, que es la enorme enseñanza que me dejó en American University cuando tomé el curso Mujeres y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por supuesto, 22 alumnos, solo 2 hombres y 20 mujeres. A los hombres no les interesa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las mujeres no les interesa. Muchos creen que ni tienen. Siguen pensando en este momento eso, muchos. Lo cual me parece una enorme estupidez y que me grave. Pero esa maestra nos dijo: cada quien es responsable de su propia indiferencia. Yo me acuerdo que me pedí que por favor repitiera la frase. Pero, doctora, por favor, ¿puede repetir la frase? Cada quien es responsable de su propia indiferencia. Ella formó parte de comisiones de verdad o de procesos de paz en Sudamérica y narraba con coraje, ¿no?, que de repente iba a haber las pláticas de las comisiones de la verdad y que iban a llegar las mujeres, los hombres, pero particularmente las mujeres que habían sido víctimas de vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces ya llegaban los mediadores, en fin. A ver, mujeres víctimas de desaparición forzada por sus maridos, levanten la mano. Ah, de este lado.
Mujeres que fueron violadas sexualmente, levanten la mano. Y decía, ¿cómo lo preguntas así? Y un caso, por Dios, también me hizo llorar. Dije, no puede ser. Lo vimos en clase de una mujer que su marido lo desapareció. Tenía un hijo y estaba embarazado de otro. El hijo lo tienen que regalar. Le nace su bebé y también lo dan, lo regalan. Siguiendo al marido, buscando al marido. Ok, le decían, no, pues está en tal lugar. Ahí de su tierra donde cultivaba, no sé qué hagan de cuenta, algodón, no es así, pero bueno, no me acuerdo del caso específico que era. Va a una ciudad y la ponen a trabajar como obrera, por supuesto, subexplotada. Es decir, mega explotada, mejor dicho. O sea, y de repente por ahí le llega una comisión de la verdad. Perdió su tierra, perdió su trabajo, su fuente de ingresos, 2 hijos. Y cuando le preguntan, oiga, pues usted qué le pasó, narra toda su historia. Y, bueno, ¿y usted qué pide? No, pues que mi marido aparezca. Entonces le dice mi maestra, bueno, no, pero para usted ¿qué pide? Dice ella, nada, a mí no me han hecho nada. Yo cuando escuché eso lloré, de veras dije, ¿cómo que no te han hecho nada? Si perdiste a tus 2 hijos, tu tierra. Pero ese es el estado de cosas de las mujeres en nuestro continente. Ese es el estado de cosas. Ustedes serán responsables de su propia indiferencia, a partir de ahora no luchan porque nunca más vuelve a haber injusticias. Yo concluyo mi charla, sí, solo sí, escucho 5 conclusiones de ustedes de lo que en esta tarde hoy pudieron haber aprendido con su eximio, perínclito y mega supercalifragilosamente guapo más. O sea, yo escucho sus conclusiones. Venga, hasta entonces nos podemos ir y le daremos el uso de la voz al señor director para que me despida. Los escucho. Conclusiones, ¿qué aprendieron hoy? Bueno, ¿qué les llamó la atención? De mí no pueden aprender nada, perdón. ¿Qué les llamó la atención de la plática de hoy? 5 conclusiones. Y el que más habla ahora se queda callado. No nos vamos, ¿eh? No nos vamos. Qué chistoso, pero es buena conclusión, pero no la doy por válida porque son conclusiones más o menos que pretendan ser jurídicas, sí, hasta qué se enredamos y qué. Maestro, a mí me quedó claro, bueno, ahora lo entendí, que los tratados internacionales no se reforman, únicamente su interpretación. Así es, eso se va cambiando, aguas, bueno, eso es lo que hay que seguir de cerca. Eso es lo que hay que seguir de cerca. Buena conclusión, gracias, compañera. Venga. Tengo una... A mí más que conclusión también me deja una duda y las dudas son buenas porque a partir de ahí creo que viene el conocimiento. En cuanto a la frase que maneja de, bueno, y con explicación, claro, de que los derechos humanos no son ilimitados, creo que me deja el deseo de estudiar un poco acerca de qué tanto son limitantes los derechos de los demás. No sé si sea una limitación o verlo desde esa perspectiva, pero eso es una... Dentro de los 3 años voy a saber, dentro de 3 años acabaré por saber cuáles son los límites a los derechos fundamentales cuando termine mi investigación en Barcelona, que me autorizaron ya, mi ridículo, me escucharon que admitido hacia doctorado y dije, voy a estudiar lo que son los límites a los derechos fundamentales. En 3 años voy a concluir esa investigación. Si ahorita me lo preguntan, yo no sabría decir con exactitud cuáles son. Pero bueno, le pasa la Coca-Cola a la compañera que se lo ganó, por favor. Y al compañero una Coca-Cola porque fue la segunda conclusión. Rápido, tercera, nada más me queda una botella de agua. Se la ganó, pero primero la doy por válida, venga. Bueno, pues una opinión que yo tengo es que el legislador le... Gracias. El legislador le encomienda al juzgador lo que él mismo no hace. Así es. No es valiente, no quiere meter en problemas. Por respuesta válida, que se venga, por favor. No, ya, gracias. A ver, ¿quién es el jefe del grupo? ¿Cuál es el jefe del grupo? Jefe del grupo, ordena quién quieres que... No, perdón, el jefe es el jefe, usted ordena y bueno, está bien. Me caen nada más papelitos vacíos de pastillas, eso es todo lo que tengo para... Y una servilleta usada, pero venga, 2 conclusiones más. Buena conclusión. Así gratis.
que para el cumplimiento de los derechos humanos hay indicadores para cada de los derechos económicos, sociales y culturales hay que seguir el camino de los indicadores: progreso, resultado, presupuesto, exacto. Y ya a partir de ahí le provocas el acto a la autoridad y lo puedes hacer justiciable o judicializable. Pero no se olviden que la propia normativa de los DEST dice que solo son judicializables el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Lo dice la propia normativa supranacional, no es invento mío, ¿eh? Venga, respuesta, digo, conclusión correcta. Y qué pena, pero ya no tenemos nada. Ahorita le damos ya fuera. Perfecto, traigan un agua, por favor. Un vale por un agua. ¿Te podemos reparar otra Coca-Cola? Otra. ¿De dieta o normal? Si es mujer le damos coca de dieta, si es hombre, coca normal. La elección de la forma. ¿Van 3 o 4? 3 no. 4. Falta una. A ver, señor magistrado, bueno, pues nos ha dejado una frase filosófica muy profunda, como es que cada quien somos responsables de nuestra propia indiferencia. Además de que también nos ha dejado pues de tarea la lectura de todos los tratados, que muy buena falta nos hace. Y pues ahora sí que para todo esto tratar de llegar a ahora sí que a no permitir la indiferencia pues ahora sí que de los derechos de la mujer. La peor maldición de un gitano, ¿saben cuál es? No. Cuando un gitano te quiere maldecir, ¿qué creen que te dicen? ¿Y saben lo que te dice un gitano? Está bien gacha para nosotros, ¿eh? Los gitanos dicen: Dios te maldiga, y entre abogados peleas. No, es en serio, ¿eh? Es en serio. Esa es la peor maldición de los gitanos. Pero la mayor bendición de los celtas es: ojalá y vivas tiempos interesantes. Yo creo que estos son tiempos interesantes. Me da siempre mucho gusto ver en los auditorios a los que yo acudo personas de varias edades. Tuvimos una reforma en materia de derechos humanos, antes un nuevo procedimiento constitucional adversarial y ahora también una nueva ley de amparo. Estos son tiempos interesantes y tenemos que acostumbrarnos a que las cosas las vamos a decir de distinta manera. Qué aburrimiento si yo hubiera tenido que seguir diciendo las cosas que decía hace 10 años. Qué bueno que ya no es así. Estos son tiempos interesantes. ¿Cuánto duró el éxodo?